estos tiempos de apostasía. Y vámonos entonces a la palabra de Dios. Les invito para que en sus Biblias nos ubiquemos todos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ubicarnos en el capítulo 3, segunda de Timoteo 3, y vamos a leer del 14 al 17. Recordemos lo importante que es apuntar las citas bíblicas para volverlas a leer en la semana y pedirle al Espíritu Santo que ministre mucho más en nuestras vidas, nuestros corazones, y Él siempre nos dará mucho, mucho, mucho más. Así que dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y amén. Muy bien. Esta carta Pablo se la escribe a Timoteo, un discípulo suyo, un discípulo de Jesucristo que él había formado. Y este hombre ahora estaba a cargo de una iglesia. Y Pablo, estaba pendiente de todas las cosas que pasaban con Timoteo, con Tito. Él siempre, donde iba dejando personas a cargo de tal manera que el evangelio fuera creciendo. Que el evangelio no dependiera solamente de una persona, sino que el evangelio fuera por el Espíritu Santo ministrado a través de muchas personas a más y más iglesias. Y eso era lo que hacía el apóstol con Timoteo. Y entonces en este capítulo 3, que leímos solamente unos versículos, pero en la completitud del capítulo Pablo le está enseñando, le está diciendo a Timoteo: quiero que sepas algo, Timoteo. Y quiero que entiendas que en los últimos tiempos o que en los postreros tiempos, que vendrán tiempos muy peligrosos. Y esos tiempos peligrosos que anunciaba Pablo son exactamente los tiempos que estamos viviendo ahora. Esto cada vez más y más son tiempos de apostasía. Y ese es el peligro en el cual está la iglesia. La iglesia está en medio de una gran apostasía. Y esa apostasía, ¿qué es lo que hace? Desviar la atención que es y debe ser solamente en nuestro Señor Jesucristo, la desvía para el mundo, para que ya no miremos al Dios soberano, sino que miremos todo lo que hay en este mundo pasajero. Esa apostasía es la pérdida de la fe, es sacar a las personas que están en la fe o que quieren llegar a la fe en Jesucristo para que pongan, repito, su mirada, su atención en lo que no es Dios, en lo que no tiene importancia. Y él le decía, desde el principio le decía, es que vendrán hombres engañadores, amadores de sí mismo, que no tendrán absolutamente ninguna compasión de las otras personas, que serán vanagloriosos, que gustarán solo de sí mismo, buscarán solo sus propósitos. Es lo que les dice Pablo. Esos son días muy peligrosos y son días de los que estamos viviendo. Traidores, impetuosos, amadores de los deleites de este mundo más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la verdad de la palabra de Dios. Todo esto se lo estaba anunciando Pablo a Timoteo para que éste le enseñara a todos los que tenían allí en sus iglesias. Y por ende, como es palabra de Dios, la tenemos nosotros para enseñanza de cada uno. Estos tiempos entonces peligrosos de los cuales nos habla la palabra del Señor es una alerta. Nos está diciendo que estos tiempos peligrosos que ustedes van a vivir, para ellos tienen que estar ustedes preparados, para ellos tienen que estar ustedes siempre viviendo a la luz de la palabra de Dios. Es una advertencia que nos hace la palabra de Dios. Y eso es la palabra de Dios y lo vamos a ver. Porque Pablo le dice, toda la palabra de Dios es inspirada. Toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Sabemos que toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso le creemos a la palabra de Dios. Por eso sabemos que las Sagradas Escrituras no solamente podemos decir que contienen la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios.
Porque algunos dicen que sí, que efectivamente la Biblia contiene palabra de Dios, pero lo que están diciendo es que no todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios, lo cual es parte de la apostasía. Son simplemente patrañas del maligno que busca que apartemos la mirada de la Biblia y empecemos a creerle a las filosofías humanas. Pero cuando tenemos la certeza que desde el Génesis hasta el Apocalipsis toda la Biblia es palabra de Dios, entonces sabemos que necesariamente necesitamos obedecerla. Necesitamos creerle a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Cuando creemos que solamente contiene algunas cosas de la palabra de Dios, empezamos a sacar doctrinas que nos favorecen. Entonces, esta parte que me favorece sí la tomo, esta parte que me restringe no la tomo, esto que dice que no lo debo hacer, pero me gusta hacerlo, entonces no es palabra de Dios y nos convertimos nosotros en apóstatas. Entonces, repito, toda la palabra es palabra de Dios, toda la Biblia es palabra de Dios. Entonces, si volvemos al texto inicial, 2 Timoteo 3:14 al 17, dice la palabra de Dios, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y esto nos enseña, nos dice es que debemos permanecer, insistir, mantenernos fieles y firmes a las enseñanzas que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Todas las escrituras dice que no son sabiduría. Dice allá en el versículo 15, dice que es sabiduría de Dios para salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Y por eso una y otra vez nosotros insistimos tanto en que debemos volver siempre nuestra mirada a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros pensemos cómo estamos llevando nuestra vida. ¿La estamos llevando de acuerdo a la palabra de Dios? ¿La estamos obedeciendo? ¿O estamos obedeciendo a este mundo natural? Estamos obedeciendo a una sociedad que va en contravía de la palabra de Dios. Esos son los tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que vemos en la sociedad? La sociedad simplemente se está olvidando, está dejando de lado la palabra de Dios para vivir de acuerdo a lo que, según sus malos dirigentes, creen que es bueno para una sociedad. Entonces ahora dicen que no, que el aborto no es pecado, que eso es tema de una religión simplemente por allá, una religión de tercera, pero que el aborto simplemente si la mujer no quiere tener al bebé, entonces simplemente deséchelo. Y la gran masa se va detrás de esas enseñanzas. Esa es la apostasía, esos son los tiempos peligrosos. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios condena el aborto. Sabemos que la palabra de Dios está en contra totalmente del adulterio, la fornicación. Sabemos que la palabra de Dios está totalmente en desacuerdo y rechaza totalmente, contundentemente el homosexualismo. Pero la sociedad insiste y cada vez más y más va a crecer en estas falsas enseñanzas de que todo se puede hacer, de que todo es posible, de que todo es válido delante de los ojos del mundo. Y no se está teniendo en cuenta a Dios. Y repito, esto no va a mejorar, porque así lo enseñan las Sagradas Escrituras. Esto cada día, cada vez más y más, va a ir de mal en peor. Las cosas que hoy nos están escandalizando a nosotros los creyentes, que sabemos que no vienen de Dios, irán empeorando y las cosas irán cada vez más y más en contra de la voluntad de Dios, totalmente una negligencia para escuchar la voz de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. Pero para nosotros los creyentes, esta palabra que es una advertencia, nos muestra y nos pone en firmes para que sepamos qué es lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer siempre es ir a la palabra de Dios, es siempre estar en la presencia del Señor. Y entonces dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y vamos a mirar cada una de esas 4 palabras, enseñar, redarguir, corregir, instruir. Y la primera que nos dice es, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? Para enseñar la sana doctrina. Es decir, toda la escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Él, por el Espíritu Santo, por el mismo Dios, para enseñarnos cuál es el verdadero camino que debemos tomar según la voluntad de Dios.
¿Cuáles son los mandamientos que debemos seguir? No los mandamientos de hombres, sino los mandamientos de Dios. ¿Qué espera Dios de nuestro comportamiento? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Eso es lo que nos debe enseñar, o lo que nos va a enseñar más bien. Siempre nos va a enseñar la palabra de Dios. Y vamos a encontrar cada vez que nos dejamos moldear, que nos dejamos enseñar por la palabra de Dios, que toda la palabra de Dios está en contra del mundo natural. Y que el mundo natural está en contra de la palabra de Dios. Y esto es lo que debemos nosotros recibir, las enseñanzas de la Biblia. Lo que nosotros debemos enseñar es la palabra de Dios, no los mandamientos humanos. La enseñanza que debemos de recibir, y lo repetimos muchas veces, es siempre todo lo que dice la Biblia y no lo que piensa la gente, sino lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando se dice es útil para enseñar, está hablando de la sana doctrina, de la verdad de Dios. Y en la palabra de Dios, ¿qué encontramos? Encontramos bendiciones y promesas. Y es lo que más nos gusta de la palabra de Dios. Cuando abrimos las Sagradas Escrituras y nos dicen, vea, es que aquí hay una promesa para usted, inmediatamente abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros ojos y nuestros oídos. Cuando decimos, mire, estas son las bendiciones de parte de Dios, claro, inmediatamente las recibimos. Pero la palabra de Dios también tiene advertencias como esta y anuncia castigos para quienes no crean la palabra de Dios. Y esto también debemos comprenderlo. Y esto también debemos de dejar que nos enseñe esa doctrina, la palabra de Dios. Y quienes enseñamos debemos de enseñar también todos estos advertencias y castigos. La palabra de Dios nos muestra que hay un Dios de amor, pero que también hay un Dios de justicia. Y muchos no quieren hablar sino del amor de Dios. Es que Dios es muy bueno, y si Dios es tan bueno no nos va a mandar al infierno. Y si Dios es tan bueno, entonces no permitirá que a mí me pasen muchas cosas malas, aún estando en desobediencia. Y en eso va la enseñanza. Recordemos que hay promesas para este tiempo, pero hay promesas condicionales para este tiempo, no para la salvación. La salvación es incondicional para quienes creemos en Cristo Jesús. Pero hay promesas que dicen que si hacemos esto, recibiremos esto como pago, como retribución, como regalo de Dios. Que según nuestro comportamiento podremos recibir bendición, o según nuestro comportamiento podremos recibir maldición. Lo enseña la palabra de Dios. Y sobre esto es que debemos de trabajar, de vivir mucho más y más cada vez nuestra vida. Entonces, el mismo Señor Jesucristo le dijo en Mateo 15, del 7 al 9, les dijo a los fariseos, a los judíos que estaban con él escuchando, le decía, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué les dijo hipócritas? Porque decían adorar a Dios, pero enseñaban otra cosa. ¿Quiénes? Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, todos tenían siempre el mandamiento de Dios, era que enseñaran la palabra de Dios, que enseñaran la ley de Moisés, que enseñaran las verdades que los profetas anunciaron. Pero ellos se fueron tras su vano corazón y estaban poniéndole cargas al pueblo que no tenían nada que ver con las enseñanzas. Este pueblo en vano me honra. Enseñan doctrinas como si fueran, que son mandamientos de hombres, como si fueran sanas doctrinas. Y recordemos que la enseñanza habla de la sana doctrina. Entonces esa enseñanza nosotros tenemos que ser muy cautelosos en las cosas que recibimos, principalmente de la sociedad. Mira, hay líderes religiosos que están totalmente en contra de la palabra de Dios. Por eso habla de hipócritas, porque aparentan tener mucha piedad, aparentan ser creyentes, aparentan ser seguidores de Cristo, pero lo que están enseñando son mandamientos humanos y están llevando a la gente a la perversidad de corazón. Entonces, sobre esto le está diciendo Pablo a Timoteo y el Espíritu Santo a nosotros. Están en tiempos peligrosos, y estos tiempos peligrosos ustedes es necesario que los identifiquen, que identifiquen cuáles son las enseñanzas malas. Es muy sencillo. Siempre cualquier enseñanza debe provenir de la Biblia. Si no está en la Biblia, no la podemos recibir. Si está en la Biblia, claro que la recibimos, la tomamos, la estudiamos, oramos al Espíritu Santo y nos esforzamos en obedecerla. Por eso
no podemos nosotros permitir que lleguen a nosotros las falsas enseñanzas. Vemos una segunda palabra que es redarguir. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. ¿Qué significa que es útil para redarguir? Ese redarguir es convencer, es la certeza, es comprobar, es demostrar. Es decir, la palabra de Dios nos demuestra la santidad del Dios Todopoderoso. La palabra de Dios nos demuestra que somos nosotros una naturaleza caída y pecaminosa. La palabra de Dios nos muestra cuántas veces estamos equivocados y cuántas veces tropezamos por causa de seguir nuestras propias imaginaciones, nuestros deseos. Esta palabra redarguir es la misma que utilizó Jesucristo nuestro Señor allá en el Evangelio de Juan 8, cuando estaba hablando con los judíos y le decía, vuestro padre es el diablo. Y ellos entraron en una discusión con Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor le dice, yo vengo del cielo, yo soy la verdad. ¿Quién de ustedes puede redarguirme de pecado? Es decir, ¿quién de ustedes puede realmente comprobar si he cometido algún pecado? Demuéstreme alguno si he cometido un pecado. ¿Cómo lo podían demostrar? Con las escrituras en la mano. Y Jesucristo cumplió plenamente las escrituras, la ley, los profetas, los cumplió a plenitud nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que toda la palabra es útil para redarguir. La palabra de Dios es la certeza que vamos a encontrar de que estamos o no estamos orando bien. La palabra de Dios es la que nos muestra si nuestro vocabulario es acorde a la voluntad de Dios o no es a la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a demostrar realmente cuál es nuestro caminar. Porque podemos aparentar, como muchos religiosos, aparentar que somos muy buenos creyentes, pero estamos en mal camino. Entonces ese redarguir lo encontramos, esa palabra nos redarguye, nos mueve, nos conmueve por dentro y nos dirige a Él, al Espíritu Santo, que recordemos que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y el Espíritu Santo nos da la sabiduría para avanzar en el conocimiento de la verdad. El Espíritu Santo nos da la fuerza para permanecer fieles y firmes delante de nuestro Señor. Entonces tenemos que la palabra de Dios es útil para enseñar y es útil para redarguir. Miremos la tercera palabra, que es corregir. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él, por el Espíritu Santo. La palabra inspirada, ¿qué quiere decir? Que es Dios quien la puso a cada uno de los escritores bíblicos, se las entregó totalmente clara a los escritores bíblicos. Es decir, no es palabra de Pablo, no es palabra de Juan, no es palabra de Timoteo, no es palabra de Pedro, de ninguno de los escritores bíblicos. Es palabra de Dios. Dios, en su soberanía, por el Espíritu Santo, vino a estas personas, y lo más maravilloso, en diferentes tiempos, en diferentes lugares, a diferentes tipos de personas, con un mismo espíritu a enseñarles la verdad, para que esa verdad nos llegara a nosotros. Dice la Biblia por allí también que todas las cosas que se escribieron en el pasado se fueron escritas para nuestro bien, para que nosotros entendiéramos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, corregir, la palabra de Dios es útil para corregirnos. ¿Por qué? Ese corregir es enderezar el camino, es rectificar nuestro camino a través de una verdad irrefutable. Es decir, es como si ponemos, es que con mis argumentos de ser humano, de naturaleza caída, pongo mis argumentos y están los argumentos de Dios. Nadie puede refutar los argumentos de Dios. Ninguno de nosotros puede aconsejarle a Dios cómo debería ser nuestra vida. Cuando nos encontramos de frente a la palabra de Dios, nos damos cuenta inmediatamente que nosotros necesariamente debemos doblegar nuestra cerviz y dejarnos corregir por la palabra de Dios. Es dejarnos cada uno de nosotros enderezar en el camino por el que estamos, y para ese enderezar nuestro camino tenemos que dejar muchas cosas. Mire, podemos nosotros tratar de llevar al reino de los cielos muchas cosas de las que hoy tenemos,
Y la palabra de Dios nos dice, no, es que eso no puedes llevar. En tu viaje no puedes llevar la soberbia, en tu viaje no puedes llevar la arrogancia, en tu viaje no puedes llevar esas palabrerías, esas vanas palabrerías. En tu viaje al reino de los cielos, en el caminar hacia el reino de los cielos, no puedes estar menospreciando a la gente, no puedes estar burlándote de aquellos más débiles. Eso nos dice la palabra de Dios. ¿Y contra eso qué decimos? Cuando nosotros nos creíamos los más fieles seguidores, doblegar nuestra cerviz y decirle, Señor, tú tienes siempre la razón. Entonces es reconocer que necesitamos alejarnos del mal camino. Y alejarnos de ese mal camino, dice desde el original, es alejarse uno de ese mal camino con mucha vergüenza. Es saber que uno, el Dios Todopoderoso, nos ha visto en mal camino, fue por nosotros a sacarnos de allí. Y nos ha encontrado en ese camino malo, en ese camino de oscuridad, en ese camino de perdición. ¿Qué genera uno cuando es descubierto? En una situación de esa siente uno vergüenza. Y ese es ese corregir, es apartarse de ese mal camino con vergüenza, sintiendo vergüenza, pero con el deseo de alejarse de esa maldad. El Dios Todopoderoso a través del profeta Ezequiel le había dicho a Israel, o le dijo a Israel lo que sucederá en los últimos tiempos. Esta profecía está por cumplirse para Israel. Y dice que Ezequiel 36, versículo 31 dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, de las obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis. Cuando estamos en malos caminos, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos corrige. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué muchos predicadores, muchos consejeros bíblicos, verdaderamente bíblicos, son rechazados? Porque cuando ellos están corrigiendo el mal camino de una persona que de hecho va a pedirle consejería, cuando le dice, mire, es que su casa no está bien porque usted está en adulterio y usted necesita abandonar el camino del adulterio para que sus hijos retornen al camino de la santidad. ¿Qué dice el falso profeta, el falso maestro? Sin corregir el pecado le dice, no, venga, oremos que a usted le va a empezar a ir bien a partir de este momento. No, créale al Señor que el Señor va a hacer una obra maravillosa, que usted esta misma noche lo va a sentir. Y no está corrigiendo el pecado. Pero cuando tomamos las Escrituras con temor y temblor, con todo respeto, con todo derramamiento de nuestra vida hacia Él para creerle, entonces la palabra de Dios nos corrige ese mal camino. Nos quita ese mal proceder, nos quita esas amistades que no son buenas para nosotros seguir el camino de la fe. Quita de nosotros esos vicios. Mucha gente dice, mire, yo no voy allá a su congregación, a su comunidad o a su iglesia, porque allá lo que hacen es que le quitan a uno lo bueno. Entonces ya no puede uno emborracharse, ya no puede uno fumar, ya no puede uno... Mire, realmente quien lo hace es la palabra de Dios. Ninguno de nosotros podríamos jamás tratar de cambiar a alguien, jamás lo haríamos. No tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad, no tenemos el poder. Pero si enseñamos la verdad y esta palabra llega, limpia un corazón dispuesto, ¿qué hace? La palabra de Dios corrige. Recordemos que la palabra de Dios es esa espada de dos filos que corta hasta lo más íntimo del ser humano, hasta los tuétanos, dice la palabra en Hebreos. Corta lo que no pertenece a Dios para dejar lo que es limpio delante de los ojos de Dios. Entonces ese corregir, a eso se refiere la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16. Dejémonos nosotros corregir por la palabra de Dios, no nos resistamos. Luchemos contra nosotros mismos, pero para así obedecer al Señor. Sé que muchas cosas nos generan vergüenza. Si estamos sintiendo vergüenza, como lo profetizó Ezequiel, significa que la palabra de Dios está haciendo en nosotros una obra maravillosa. Pero si todavía nos acordamos de nuestros pecados y sentimos alegría, sentimos gozo, euforia de nuestros labios, estamos en problemas delante de nuestro Dios. Si todavía nos gozamos contando cómo fuimos de infieles en el pasado, entonces tenemos pecado en nuestro corazón, no ha sido arrancado ese pecado.
Pero si nos acordamos de ese pecado y tenemos vergüenza delante de Dios, entonces ahora sí podemos ser testimonio para ayudar a otros a corregir. Por eso viene la cuarta palabra y es instruir. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir. Para instruir. ¿Cómo vivir en estos tiempos de apostasía? Tenemos por título. Y es dejándonos guiar, dirigir, instruir, redarguir por la palabra de Dios. Este instruir es la educación y el entrenamiento que se lleva a cabo con contundencia y disciplina. Otra vez, ¿qué es instruir? ¿Qué es dejarnos instruir por la palabra? ¿O qué es instruir a otras personas por la palabra? Es una educación y un entrenamiento continuo que se lleva siempre con constancia y disciplina. Para ser instruidos por la palabra de Dios necesitamos continuidad en ella y necesitamos ser disciplinados por ella. Disciplina en nosotros para llegar siempre a la palabra de Dios el día que es, a la hora que es, en el mejor lugar, en el mejor momento. Todos los días usted pudo haber escogido, no, mi mejor horario es 6 de la mañana, pues entonces disciplinadamente 6 de la mañana estoy con la Biblia en mis manos dispuesto a orar. Si usted escogió 7 de la mañana o 5 de la mañana o 3 de la mañana, lo importante es que su corazón esté dispuesto para el Señor. Esa instrucción va a venir directamente del Señor para cada uno de nosotros. Esa palabra instruir desde el original hace mención al adiestramiento que se da a un niño. Mire cómo empieza el Señor la educación, la instrucción, la capacitación de nosotros como sus discípulos. Nos toma como desde niños. ¿Para qué? Para que empecemos a recibir cada vez más y más las enseñanzas. Pero hay algo que es muy importante. Esa disciplina debe ser con disciplina, debe ser con mucha constancia. Incluye la reprensión. Pensemos en un niño que está siendo educado por sus padres y le están tratando de mostrar el camino correcto, el camino bueno, y le están mostrando, desde el punto de vista de la palabra de Dios, cuál es el camino malo. Ahora, el niño, como todos nosotros, por su naturaleza caída en que nacemos todos, el salmista dijo, en pecado me concibió mi madre, todos nacemos en la naturaleza pecaminosa. El niño, por su propia naturaleza, empieza a desviarse. El papá y la mamá le instruyen, pero si ya es tanta la desobediencia que hace, lo reprenden. Eso hace el Señor con usted y con nosotros si somos verdaderamente sus hijos. Porque Dios al que ama reprende, dice la palabra de Dios. De hecho, en Hebreos 12:11 nos muestra el Señor y nos dice algo maravilloso. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Recordemos que esto es ejercitarnos todos los días. Y cuando el Señor nos reprende, cuando el Señor nos disciplina, cuando estamos en mal camino, el Señor nos endereza para que nunca perdamos el sendero que es en la presencia de Cristo Jesús. Y cuando somos disciplinados, no vamos a sentir gozo. Alguien ponía el ejemplo a raíz de este versículo, decía, cuando el papá castiga al hijo, el hijo no sale diciendo, ay, tan lindo mi papá como me castigó. No, sale muy enojado con el papá. Pero en el transcurrir de los días, él se va a dar cuenta que por causa de esa reprensión, que por causa de ese castigo, ese niño, esa niña, ahora tiene un carácter cristiano y ahora ha sido formada en la verdad que es en Cristo Jesús. Después dará un fruto, como dice el versículo 11 de Hebreos 12, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces vemos cómo ese instruir, esa palabra de Dios nos instruye en el camino, nos reprende la palabra de Dios cuando estamos en mal camino, y esto también debemos pasarlo a quien está cerca de nosotros. Debemos nosotros de instruir, de tratar de guiar las personas con la verdad de la palabra de Dios, no con mandamientos de hombres, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo.
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque, ¿qué es lo que hacían? Enseñaban como doctrina mandamientos de hombres. Cuando nosotros escuchamos a una persona que está hablando, yo hice, yo siento, yo soñé, yo pensé, no está enseñando la palabra de Dios, está enseñando sus filosofías, se está engordando, engrosando su corazón de grasa mala como enseña la palabra de Dios. Pero cuando nosotros verdaderamente instruimos a alguien, lo debemos instruir. Mire, la palabra de Dios dice que, ¿qué debo hacer? ¿Usted qué dice que debo hacer? Mire, la verdad lo que yo diga es muy poquito relevante, para nada relevante. Pero venga, le digo qué dice la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es útil para instruir. Usted lo que necesita es estar constantemente en la presencia del Señor. No deje solamente para buscar a Dios cada año como lo hace la tradición en Semana Santa. No deje para buscar a Dios ni siquiera solamente los sábados o los domingos cuando nos congregamos. No deje de pedirle perdón a Dios por allá cada 6 meses, sino cada vez que usted cometió el pecado y es consciente de ese pecado porque el Espíritu lo redarguye, lo convence de pecado, entonces usted lo confiesa. Busque a Dios de mañana, tarde y noche. Eso es lo que debemos enseñar, esa es la educación, ese es el entrenamiento que se lleva a cabo con mucha constancia. Eso es lo que pide, lo que espera la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Y esto dice el versículo 17, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué está haciendo el Señor? Cuando nos advierte, cuando nos dice cuáles son las herramientas que debemos tomar, qué es lo que debemos hacer, nos está preparando. De que el hombre de Dios, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Somos hombres y mujeres de Dios si verdaderamente nos dejamos instruir por la palabra de Dios. No por las apariencias, no por las tradiciones, no por el ritualismo. Si nos dejamos mover las entrañas de nuestra vida por la palabra de Dios, entonces nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Y entonces, para que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado, ¿qué es ser perfecto realmente? La perfección solamente la tiene Jesucristo. Y nosotros, si nos esforzamos en prepararnos, en dejarnos guiar, en dejarnos preparar, en dejarnos instruir por la palabra de Dios, vamos avanzando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, como dice Efesios 4:13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo vamos a llegar a la unidad de la fe? Lo hemos también repetido algunas veces. La unidad no se basa en que muchas iglesias o varias iglesias se junten y miren cuál es el punto de encuentro y sobre este punto de encuentro trabajemos. No, eso es parte de la apostasía que el maligno quiere meter en las iglesias. La unidad se va a dar únicamente cuando todos lleguemos a la palabra de Dios. Cuando saquemos de nuestras vidas, de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, todas esas falsas doctrinas que son de hombres y que las quieren mostrar como sana doctrina. No es aceptar un gran número de religiosidades que traen los catecismos y cosas como estas. No, es la palabra de Dios exclusivamente, las sagradas escrituras, las que nos pueden mostrar el camino que debemos seguir. Y esto nos va a llevar a que lleguemos a una misma fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es nuestro caminar, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que quien es Cristo Jesús. ¿Cuándo lograremos eso? Realmente no lo lograremos. Será Cristo Jesús cuando venga por su iglesia quien nos dará la perfección. Pero nosotros somos responsables de cada una de estas instrucciones que el Señor nos está dando en este día. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y no se nos puede olvidar esto. Y para que todos seamos entonces
verdaderamente discípulos del Señor, debemos de seguir las instrucciones. Entonces, si volvemos al título que dice, ¿cómo vivir estos tiempos de apostasía? Porque repito, estamos en tiempos de apostasía. Estamos en tiempos muy difíciles. Cada vez más y más vendrán cosas, situaciones, posturas, leyes humanas en contra de la palabra de Dios. Pero nosotros debemos de permanecer fieles y firmes. No importa si el mundo completo cambia, no nos iremos tras esas corrientes peligrosas. Nos iremos siempre en la paz y en el camino que el Señor nos muestra según las Sagradas Escrituras. Pablo le decía a Timoteo, por causa de seguir esta enseñanza vas a tener problemas. Sí, es verdad. Van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber algunas restricciones en este mundo, pero no importa, permanezcamos fieles y firmes al Señor, que solamente la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios y no creemos a ninguna otra filosofía. Por eso miremos unas conclusiones que nos van a ayudar a asentar mucho más el tema del día de hoy. La palabra de Dios advierte sobre la llegada de la apostasía en los últimos tiempos. La palabra de Dios nos hace caer en cuenta que estamos en los últimos tiempos y que estamos llenos de apostasía. Repito, cada vez más y más la sociedad está desbordándose en contra de la palabra de Dios. Pero nosotros, los creyentes, la Iglesia de Jesucristo, debemos de permanecer limpios para Él, para nuestro Señor, porque Él vendrá por su Iglesia. La palabra dice, somos su novia, somos la novia. La Iglesia es la novia de Jesucristo. Él vendrá por su Iglesia para llevarnos con Él para siempre. Y debemos de estar limpios, debemos de mantener siempre nuestra santidad que Él mismo nos ha dado, apartados de la apostasía. Estamos viviendo en tiempos de apostasía. Cada vez más y más la sociedad se apartará de la verdad para seguir sus propios deseos. Cada vez más y más. Por eso no esperemos que un gobernante va a cambiar esto. No esperemos que va a salir un líder el cual va a arreglar este mundo. Nadie lo va a arreglar porque las Sagradas Escrituras no enseñan que este mundo va a cambiar. Las Sagradas Escrituras enseñan que este mundo va de mal en peor y que el Señor ha separado a su iglesia para llevársela junto a Él antes del juicio y del castigo que vendrá sobre el resto de las naciones, los no creyentes. Las Sagradas Escrituras están inspiradas por Dios y nos dan la sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tengamos claro esto. Las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. Es palabra de Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios y allí encontramos la sabiduría que es la salvación por la fe en Cristo Jesús. Estamos en los tiempos peligrosos anunciados por el apóstol Pablo. Para sobrevivir necesitamos tener permanentemente comunión con la Biblia, creerla y obedecerla. ¿Cómo nos defendemos de la apostasía? Metiéndonos más y más y más y mucho más en la Biblia, creyéndole a la Biblia y esforzándose en obedecerla. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y miremos las aplicaciones entonces que también nos van a servir, qué es lo que debemos hacer de aquí en adelante. Estas aplicaciones nos guían, nos llevan, nos animan a obedecer la palabra de Dios. Todo se está cumpliendo acorde a las profecías. Mantengamos nuestra mirada puesta en nuestro Salvador Jesucristo. No miremos qué está diciendo el mundo, miremos qué dice Dios. Y esto es lo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Segundo, venzamos la apostasía dejándonos guiar por la palabra de Dios. Para muchos esto parece ridículo, pero es poder de Dios para salvación. Venzamos la apostasía. ¿Cómo? Dejándonos guiar por la palabra de Dios. ¿Cómo nos dejamos guiar? Oramos todos los días leemos y le creemos a Dios y salimos a tratar de obedecer siempre, en todo momento, en todo lugar, siempre la palabra de Dios. Que hay muchos que les parece ridículo nuestra vida. Sí, para muchos esto es ridículo, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Nuestra meta es alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Así que persistamos en la sana doctrina viviendo a la luz de la palabra de Dios. La sana doctrina es la palabra de Dios. Y
No nos amoldemos a los parámetros de la sociedad. Obedezcamos a Dios. Así que, ¿cómo vivir en tiempos de apostasía? Sencillamente obedeciendo a Dios. Así todo parezca al contrario, así todo esté al revés, no importa. Nosotros, su iglesia, permanezcamos siempre guiados, dirigidos por la palabra de Dios, porque allí vamos a ser enseñados, nos va a redarguir, nos va a corregir y nos va a instruir. Amén y amén.